Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con Solanda Goyes, que nos va a comentar sobre esta situación. Primero, Solanda, buenos días, bienvenida, y quisiera su criterio respecto a este pedido que está impulsando la bancada legislativa del oficialismo ADN, un pedido de juicio político que el CAL lo conoció y que, bueno, ha enviado a la Unidad Técnica Legislativa. Está en trámite este juicio político. ¿Cuál es su pronunciamiento de este juicio político? Bienvenida, Solanda. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista a Radio Sucesos y a ti, Verónica. Em, a ver, lo que ha sucedido aquí es que hay un mandato popular del 2024-21 de abril, donde los ecuatorianos dijimos que queremos jueces especializados en garantías constitucionales. Ese es el deber que tenemos que cumplir como funcionarios públicos. Y resulta que se pretende hacerlo de manera formal y lo que yo estoy impulsando es que esos jueces realmente obedezcan al mandato popular, es decir, que haya una sujeción del Consejo de la Judicatura a la intención de tener jueces especializados. Estos jueces especializados son aquellos que cuentan con conocimiento de garantías constitucionales, que tienen probidad, que tienen trayectoria, probidad notoria, que gocen de credibilidad y que garanticen independencia. Ese es el perfil de un juez. Resulta que frente a la falta de ese perfil y de que no exista en el reglamento estos elementos que habían sido solicitados e indicados desde mucho tiempo antes, incluso yo presenté un proyecto para hacer la reglamentación de la selección de los jueces bajo este perfil y nunca se lo tomó en cuenta. El doctor Mario Godoy llega al Consejo de la Judicatura el 16 de julio del 24 y recién el 16 de julio del 25 pone en conocimiento una propuesta de reglamento. Y ese reglamento es contrario al mandato popular del 21 de abril. Elimina todo lo que significó esa consulta que nos costó 60 millones de dólares a los ecuatorianos, no lo considera porque en la especialidad no requiere ni un solo año de experiencia específica en materia constitucional. Es decir, vamos a tener jueces, si es que avanza ese reglamento, sin que tengan la experiencia suficiente, sin que tengan la especialidad que el pueblo ecuatoriano dispuso. Entonces, por esa razón, yo pedí en una sesión que suspendamos la sesión a efectos de conversar entre vocales. Ya se hizo una conversación entre vocales porque la doctora Yolanda Yupangui así lo promovió con el objeto de tratar estos temas. Y resulta que de manera sorpresiva aparece un juicio político con las mismas palabras que dijo Mario Godoy el día que le pedí suspenda la sesión. Él dijo, esto es incumplimiento de funciones. Y claro, luego aparece el juicio político en ese sentido, ¿no? Pero no tiene ningún sustento ese juicio político porque la que más ha cumplido funciones en el Consejo de la Judicatura es quien habla. He presentado más de 12 proyectos para el reglamento de selección de jueces de Corte Nacional, para la evaluación de jueces frente a la crisis que hemos tenido. Es necesario evaluar los jueces, nunca los puso en conocimiento. Para la evaluación de funcionarios judiciales, son más de 16,000 funcionarios judiciales. Para derogar una resolución que dejó Wilman Terán, delegando a la Dirección General que pueda remover, poner y sacar a su arbitrio de manera inconsulta y a espaldas del Consejo de la Judicatura, directores nacionales, subdirectores nacionales, personal. En este tiempo ha habido, en uso de esa resolución de Wilman Terán, la remoción de más de 120 gentes sin que nadie conozca aquello
Oh. y de subdirectores y directores nacionales. Entonces, el problema no está en la suspensión de la sesión, porque eso es posible. El problema está en que ese reglamento no responde a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano de tener otro perfil de jueces, jueces probos, jueces con conocimiento, jueces que no cometan los errores, que no liberen a sentenciados penalmente a través de habeas corpus, por ejemplo, jueces que no abusen y que emitan indemnizaciones millonarias sin que exista sustento para aquello en contra del Estado. Eso es lo que yo estoy pidiendo en esta suspensión que debatamos para que el reglamento nos ayude a conseguir los mejores jueces. Bueno, es preocupante lo que está ocurriendo en la judicatura, también con este reglamento para la selección de jueces constitucionales. La pregunta es, ¿por qué no asistir a las sesiones Holanda y más bien pedir cambios a ese reglamento? Porque usted, claro, la anterior semana hace una rueda de prensa, comunica esta situación del reglamento y también da sus razones de por qué este reglamento no sería el más idóneo. La pregunta es, ¿por qué no sesionar y hacer esos cambios en la sesión o, no, o pedir que se cambie y así evitar esta situación de juicio político en el que está ahora? No, porque no hay voluntad de Mario Godoy de cambiar, ¿no? Él quiere imponer ese reglamento y porque con anterioridad, fíjese que la que primera presenta una propuesta es quien habla. Antes no había propuesta en el Consejo de la Judicatura. Ujú. 9 meses se pasó el señor Godoy sin trabajar y quien habla, he trabajado en varias propuestas para tratar de cumplir la consulta popular. Y eso está por escrito y tengo los documentos que lo prueban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la sesión ya se leyeron los informes y luego de los informes viene la votación. Yo hice una intervención justamente para precisar estos aspectos. Lo lógico es que un presidente convoque a los vocales si hay una objeción tan grave como, por ejemplo, le voy a decir, mire la gravedad de esta objeción. El concurso de 2023 de jueces de Corte Nacional realizado por Wilman Terán fue declarado nulo por varias razones. Una de ellas porque no existía, no se había aprobado el perfil del juez. Ese proceso fue declarado nulo y ahora está en la Fiscalía General del Estado con procesos penales. Resulta que el reglamento que nos ponen a consideración también se hace sin primero haber hecho la resolución de aprobación del perfil del juez. Por lo tanto, estamos incurriendo, o Mario Godoy está incurriendo, yo no, está incurriendo en los mismos defectos que tuvo el concurso de Wilman Terán. Por lo tanto, mi obligación, que es cumplir realmente, no formalmente el mandato popular, hace que incluso esta acción de haberme retirado de la sesión, pidiéndole la suspenda para que conversemos y resolvamos estos problemas, pidiéndole aquello, es necesario para cumplir el mandato popular de tener jueces probos, de tener jueces de alta calidad especializados en garantías constitucionales y que no cometan los errores que la ciudadanía ha repudiado en ciertos jueces que también están destituidos con el impulso de quien habla. Bueno, bastante grave esta situación, Solanda. ¿Quién elabora el reglamento? ¿Quién es el encargado de elaborar este reglamento que tiene que luego ser votado por los vocales? Y por qué cree que no acogieron nada de sus recomendaciones de los temas preocupantes? Eso es gravísimo, ¿no? Quien elabora siempre un proyecto de reglamento es la Dirección Nacional de Talento Humano. Como no había para la selección de jueces, como no había ese reglamento, desde el 10 de enero de este año, estuve requiriendo que se lo haga. Y a falta del proyecto de reglamento, el 28 de marzo yo presento un reglamento de selección de jueces y juezas, estableciendo cuál debe ser el perfil, cómo debe valorarse la especialidad para que tenga conocimiento específico en garantías constitucionales, para que sepa diferenciar muy bien lo que es la materia constitucional de las otras materias, para que se valore en el concurso lo que implica el Estado constitucional de derechos y justicia, que es lo que da lugar a las garantías, de tal manera que no ha habido de mi parte falta de propuesta
de iniciativa, de impulso, pero la Dirección Nacional de Talento Humano no tomó en cuenta absolutamente nada. ¿De quién depende esa dirección? De Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que se concluye que es a él a quien no le interesa hacer un concurso que cumpla con el mandato popular. Y lo que quiere es un reglamento en donde no existan reglas claras, en donde no se garantice la especialidad y hacia allá quiere conducir el concurso. Por ello, mi responsabilidad con la ciudadanía, con el pueblo ecuatoriano que se manifestó en las urnas por otro tipo de jueces, hace que yo insista en la necesidad, y le he puesto por escrito a Mario Godoy, en la necesidad de reunirnos a conversar sobre esto para cambiar estos elementos. Lo del perfil del juez es un hecho gravísimo. Como le cuento, Verónica, en Claro. otro caso, sin el perfil del juez, el concurso se declaró nulo y esa nulidad además está en fiscalía. Eso hay que evitar. Quien dirige un cuerpo colegiado tiene que tener la capacidad de dialogar, de conversar con los vocales. El señor Mario Godoy, pese a la cantidad de propuestas que yo he presentado, de iniciativas, de intención de realizar las cosas en el Consejo de la Judicatura, ni siquiera ha tenido la gentileza de conversar conmigo, aun cuando le he pedido de todas las formas, verbales, por escrito. No quiere conversar sobre la agenda del Consejo de la Judicatura. Agenda que además, digamos, en términos de la opinión pública, ha sido puesta por quien habla las necesidades de evaluar a jueces, las necesidades de hacer los concursos, porque tenemos déficit de jueces en cortes provinciales, déficit de jueces en Corte Nacional de Justicia, pero nunca los puso en consideración y nunca quiso hablar sobre esos ¿Su temas. criterio Por cuál lo es la tanto, agenda del señor Godoy? digamos, por actividades, no ha faltado de mi parte. Así que no hay incumplimiento de funciones, más bien hay cumplimiento real de las funciones. Yolanda, su criterio cuál es la agenda del señor Mario Godoy? Bueno, yo creo que quiere emitir un reglamento sin reglas claras, ¿no? Sin reglas que nos permitan seleccionar a jueces que realmente conozcan de garantías constitucionales y quieren poner con cero experiencia específica en materia constitucional, solamente con una titulación de abogado y una titulación de maestría, es decir, los jóvenes, que no es que está mal ser joven, sino que sin la experiencia de vida, sin el conocimiento previo que requiere para ser especializado. La especialidad significa conocimiento Claro. profundo, destrezas, habilidades, dominio de una materia. Sin ese análisis, sin esa valoración, se pretende hacer el reglamento de selección de jueces. Entonces, no es menor el hecho de que sea necesario conversar. Como repito, como la doctora Yolanda Yupangui ya pidió que hablemos de este tema, ya tuvimos una primera reunión donde yo pude exponer de manera genérica estos aspectos y en esta semana esperamos ir afinando con el objeto de que se resuelva este problema. Bueno, muy importante, amigos, conversamos con Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Ahora usted se le está acusando en este juicio político, Solanda, de que, claro, no quiere dar quórum para las sesiones, que por 4 ocasiones no ha dado quórum para las sesiones del Pleno. ¿Qué va a pasar luego? ¿Usted va a mantenerse en esta situación de no asistir hasta que no se modifique este reglamento? ¿O qué es lo que se viene? ¿O podría quizás dar quórum, tener la sesión y o votar en contra de este reglamento, por ejemplo? ¿Qué podríamos esperar que suceda? Mire, con el voto en contra, Verónica, hay otro problema. Recuerde usted todo el repudio de la ciudadanía por las decisiones con 2 votos en el Consejo de la Judicatura que hacía Wilman Terán. Así es. Entonces, también ahí yo estoy actuando con responsabilidad. Yo quiero votar por el reglamento. Yo estoy a favor de lo que se dijo, lo que el pueblo dijo en la consulta popular el 21 de abril del año pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que tener jueces especializados, pero ¿cómo se valora esa especialidad para que la selección de los jueces nos conduzca realmente a obtener un resultado de jueces especializados? No formalmente. El Ecuador está cansado de las formalidades. Hacemos consultas, hacemos leyes que después no se cumplen. Lo que debemos hacer, el gran cambio que tenemos que tener es que nos sujetemos a lo que dice la normativa y en este caso a lo que dijo la ciudadanía en la consulta popular. Por lo tanto,
la posibilidad de llegar a un acuerdo es totalmente factible. Yo estoy dispuesta. Yo quiero votar a favor de crear las unidades judiciales con jueces especializados. Pero no podemos, eso no es posible con estos errores. Y si continúan esos errores, vuelvo a decirles, ¿será un reglamento con 2 votos? Eso fue repudiado cuando lo hizo Wilman Terán. Entonces también hay que precautelar la legitimidad de las decisiones en el Consejo de la Judicatura. Bueno, eso es un tema que obviamente tiene que ser atendido porque, claro, el mandato popular es claro, querer jueces constitucionales especializados. Entonces, si el reglamento está mal elaborado, mal podríamos tener un buen resultado. Ahora, esta situación de la Judicatura Solanda, esta crisis en la que está atravesando una de sus peores crisis institucionales, no solamente es por esto del reglamento, eso es algo secundario frente a todo lo que está ocurriendo porque, claro, una serie de eventos que marcaron al Consejo de la Judicatura, destituciones, sentencias penales, casos de corrupción, renuncias, y lo que ha hecho, pues, que ha dejado vacíos que ya no pueden ser llenados ni siquiera por suplentes, un proceso de descomposición que además comenzó cuando William Terán, que se postuló por la Corte Nacional, asumió la presidencia de la Judicatura, y claro, su gestión ya sabemos cómo terminó, ¿no? Llena de escándalos judiciales, ahora cumpliendo una condena en la cárcel de La Roca en Guayaquil por delincuencia organizada en el caso Metástasis, también enfrenta otro caso por obstrucción de la justicia. En todo caso, además de Terán, pues otros vocales también fueron sentenciados por el caso llamado Independencia Judicial. Hablemos de Javier Muñoz, de Maribel Barreno, Juan José Murillo, quien perdió su cargo tras ser procesado por tráfico de influencias. Y bueno, todo ha llevado a tener una inestabilidad en un órgano administrativo de la justicia que lamentablemente pues ha venido a menos. ¿Cómo recuperar esta situación del Consejo de la Judicatura, la confianza? Bueno, hay pendiente un concurso que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana, que también es un ente que está cuestionado por múltiples escándalos. Y en eso, pues, ¿cómo recuperar esa credibilidad en la justicia y en el Consejo de la Judicatura? La crisis del Consejo de la Judicatura, como tú bien dices, viene desde hace muchísimos años, ¿no? Y se profundizó con la presencia de Wilman Terán. Una de las primeras formas que hay que hacer para recuperar la credibilidad en el Consejo de la Judicatura es actuar con sujeción a la Constitución, a la ley y a la consulta popular y alejado de las prácticas de Wilman Terán. Eso es clave, alejarse de las prácticas de Wilman Terán. Siguen habiendo resoluciones de Wilman Terán que son utilizadas en este periodo por el presidente actual. Sigue pretendiendo seleccionarse jueces sin el perfil adecuado, sin determinar cuáles son los requisitos básicos para tener jueces constitucionales probos, jueces constitucionales con conocimiento, con especialidad. Entonces, la mejor forma de cambiar, de resolver los problemas de la crisis es cambiando el ejercicio. Y eso es lo que yo estoy haciendo y eso es lo que estoy buscando que haga también el presidente del Consejo, Mario Godoy, actual. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, Solanda, también de este pedido de juicio político. ¿Qué expectativas tiene de este juicio político que están impulsando desde la bancada oficialista? Creo que es una oportunidad para decir la verdad. Llevaré esta verdad al juicio político y dibujaré, porque tengo todos los documentos en donde he cumplido todas las funciones y quien no ha cumplido es Mario Godoy. A quien le deberían seguir juicio político es a él por incumplimiento de funciones. Ah, también tiene pendiente un juicio político él por Bueno, otro pero ese tema. es más grave, ¿no? Por interferencia judicial. Eso es una Así es. cosa muchísimo más grave. Bueno, estaremos pendientes de todo. Gracias a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, Solanda, por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, gracias Verónica y saludos a todos quienes escuchan.